Empezamos. Vale, a ver si se ve. Vale. Un momentito, a ver si... Perfecto. ¿Veis bien la presentación? Bueno, pues buenas tardes. Tal como ha explicado Sara, yo me llamo Ángela Dellá, yo soy adjunta de la Unidad de Inmunología Clínica y Inmunociencias Primarias de San Juan de Dios y habíamos preparado esta segunda charla de las jornadas que está organizando Acadip junto con Laura Ruiz, que es nuestra enfermera gestora en inmunociencias primarias, pero desgraciadamente ha tenido un problema personal y no va a poder dar la charla, pero la daré yo en nombre de las dos, que por supuesto ya ha participado en la presentación. Entonces, bueno, hablemos un poquito. Vamos a empezar primero hablando de los problemas pulmonares que se pueden asociar en los pacientes con IDP. Bueno, a modo de introducción, que es algo que vosotros ya sabéis, pero para empezar un poco desde el inicio, ¿no? Las inmunodeficiencias primarias, como sabéis, pues es un conjunto de defectos genéticos que suelen estar presentes desde el nacimiento, aunque es cierto que se pueden manifestar más adelante, y que afectan a los diferentes componentes del sistema inmune, que son nuestras defensas, y que realmente pueden expresarse de maneras muy diversas, ¿no? Desde las infecciones de repetición, pues que es el signo clásico y el que realmente todavía es el más frecuente, la expresión más frecuente en las inmunodeficiencias primarias, pero también podemos encontrar autoinmunidad, alergias, malignidad o varias de ellas a la vez, ¿no? Hasta el día de hoy ya hay más de 400 defectos identificados como causas de IDP, clasificadas en 9 grupos, y eso supone una importantísima diversidad clínica. En los últimos años, gracias a la mejoría en el manejo de las infecciones graves, donde antes podía llegar a peligrar la vida del paciente, hemos aumentado la supervivencia de nuestros pacientes y, por tanto, tenemos la oportunidad de observar nuevas manifestaciones de estas inmunodeficiencias primarias y esto incluye también al pulmón. Bien, hablemos del pulmón y las inmunodeficiencias primarias. Bueno, lo primero, que muchos de vosotros ya lo sabéis, es que los problemas asociados al pulmón pueden realmente ser el primer síntoma asociado a una inmunodeficiencia primaria. Tan importante es que si os fijáis arriba, donde están determinados o explicados los signos de alarma de la Jeffrey Model Foundation, uno de ellos, uno de los 10, afecta directamente al pulmón, ¿no? El hecho de tener más de 2 neumonías en un año. Si vemos la lista de lo que hoy consideramos los signos de alarma ampliados, hay una parte que afecta únicamente al pulmón y a sus expresiones no infecciosas, de las que luego hablaremos, y por tanto descubrir una neumonía intersticial linfoide en un paciente, en un niño, obliga a descartar una inmunodeficiencia primaria. Pero además hay muchos otros referentes a las infecciones en el pulmón, por ejemplo, si determinamos ciertos gérmenes oportunistas o un paciente siempre que tiene una neumonía necesita tratamiento endovenoso, que también nos deben hacer pensar en signos de alarma. Por tanto, hay muchos signos de alarma referentes al pulmón que nos deben hacer descartar una inmunodeficiencia primaria. Esto os tiene que hacer ver cuánto de importante es el pulmón para nosotros y para estas enfermedades. ¿Qué problemas encontramos en el pulmón en los pacientes con IDP? Bueno, encontramos infecciones, es el más frecuente, sigue siendo el más frecuente. La enfermedad intersticial, que es una entidad de la que ahora os hablaré, que es cada vez más frecuente. La malignidad, muy infrecuente realmente. Pero también, si ninguno de estos eventos son controlados adecuadamente, observaremos sus complicaciones, que son las bronquiectasias, las atelectasias y, en último lugar, muy a largo plazo, la fibrosis pulmonar. Para que nos hagamos una idea todavía de la presencia de los problemas pulmonares en las inmunodeficiencias primarias, pues veis que se calcula que entre un 60 y un 80% de los pacientes, en este caso con defectos de anticuerpos, no en todas las IDPs, tendrán al menos una neumonía antes de que los diagnostiquemos. Y se calcula que entre un 30 y un 60% de los pacientes con variable común, que es otra de las inmunodeficiencias primarias humorales, tendrán o podrán tener una enfermedad pulmonar crónica, desde las infecciones hasta la enfermedad intersticial.
Es cierto que estos dos datos se refieren a series muy grandes y, por tanto, de muchos años de evolución, y nosotros hoy en día pensamos que con el diagnóstico precoz que ya estamos haciendo y con los nuevos tratamientos que tenemos, estos números deberían ser mucho menores. Hablemos ahora un poquito de cada uno de estos problemas, ¿no? Tenemos, en primer lugar, las infecciones pulmonares, que, como ya he dicho, es una de las complicaciones principales asociadas a las inmunodeficiencias primarias. Podemos tener infecciones más leves, los resfriados asociados a la vía respiratoria alta, pero también podemos tener problemas más importantes como las bronquitis o los broncoespasmos de repetición o las neumonías, como veis aquí en la figura, que afectan a lo que nosotros llamamos las vías respiratorias bajas, ¿no? Como veis aquí, los bronquios y los alveolos. Y, como ya he comentado, si no somos capaces de detectar o diagnosticar un paciente pronto o no somos capaces de controlar estas infecciones, principalmente las de las vías respiratorias bajas, podemos tener complicaciones a largo plazo, donde las bronquiectasias son las más frecuentes, pero también podemos tener atelectasias o, en último lugar, la fibrosis pulmonar. Hablaremos un poquito de las bronquiectasias por ser el más frecuente, ¿no? ¿Qué son las bronquiectasias? Que es este dibujo que tenéis aquí. Si os fijáis, este es un pulmón sano, con sus bronquios, con sus paredes absolutamente lisas, ¿no? Que llevan el aire hasta los alveolos, que están en la parte más distal, y en los alveolos es donde se hace el intercambio de gases, que al final es lo que tiene que hacer el pulmón. Cuando tenemos una neumonía, como la que habéis visto en la radiografía en la diapositiva anterior, puede ocurrir, no siempre ocurre, que estas paredes tan lisas se inflamen y, producto de la inflamación, ocurra lo que veis en el pulmón de la derecha, que se hacen sacos, se deforma su forma y hacen sacos. ¿Y esto por qué es importante? Pues porque dentro de en esta pared tan lisa, lo que tenemos es esta imagen que os he ampliado, que son los cilios, ¿de acuerdo? Los cilios tienen una función muy importante y es hacer movimientos ondulados, como veis aquí en el gráfico, y el moco que se va generando en los diferentes puntos de la vía aérea, poco a poco, mediante estos movimientos, trasladarlo hasta la parte final, donde nosotros luego tosemos y eliminamos el moco. De esta manera no se acumula moco en el pulmón. Cuando hay una bronquiectasia y se cambia la forma de esta pared de tan lisa a formando estos sacos, la estructura de estos cilios cambia y no es tan buena eliminando este moco. Entonces este moco nos queda aquí y es un caldo de cultivo perfecto para las bacterias. Entonces, bacterias que el pulmón tiene porque está expuesto al aire que respiramos. Cuando se da esta colonización bacteriana en las bronquiectasias, junto con este moco, que es un caldo de cultivo, hay más facilidad para hacer infecciones de las vías bajas de manera recurrente. Con lo cual, haces otra neumonía, haces otra bronquiectasia. Cuando haces otra bronquiectasia, te colonizas otra vez y así entras en un ciclo. Entonces, nuestra misión con las diferentes estrategias que veis aquí, la fisioterapia, tratamientos antiinflamatorios, antibióticos profilácticos, el hecho de poner antibioterapia de manera precoz si hay una mínima sospecha de neumonía o incluso las inmunoglobulinas, lo que nos ayudan es a romper esta colonización bacteriana para evitar nuevas neumonías e evitar nuevas bronquiectasias y que tu pulmón siga bien y no progrese hacia tener nuevas complicaciones. Bien, como os he dicho antes, no solo tenemos infecciones en el pulmón. Recientemente, en los últimos años, estamos conociendo cada vez más y mejor esta nueva entidad, que es la enfermedad intersticial pulmonar. ¿Y qué es esto, no? Vale, esta entidad consiste en una inflamación difusa del pulmón. Y eso se debe principalmente a que los linfocitos no funcionan adecuadamente. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros, en el cuerpo, de manera normal,
tenemos unos linfocitos circulando en la sangre, están vigilantes por si hay alguna infección, pero también tenemos linfocitos y otras células de las defensas dentro de los diferentes órganos que también están vigilando, en el hígado y entre otros en el pulmón. Entonces, puede ocurrir, porque vosotros lo sabéis, que en las inmunodeficiencias primarias a veces estos linfocitos no funcionan adecuadamente. Y entonces puede ser que estos linfocitos que están vigilantes en este pulmón se activen, se crean que están ante una infección, aunque no lo estén, y entonces empiecen a proliferar y a inflamar el propio tejido pulmonar sin razón alguna. Cuando el tejido pulmonar se inflama y estos linfocitos empiezan a proliferar, vemos estas imágenes que veis aquí, que parecen como bolitas, ¿no?, de color blanco, que no deberían estar aquí. El pulmón debería ser todo así, con sus bronquios y su zona negra, que es donde está el aire, ¿no? Estas bolitas que también veis aquí en este pulmón, que está algo más afectado, es la imagen que nosotros vemos cuando vemos esta entidad. Esta entidad no es que la pueda presentar todas las inmunodeficiencias primarias, sino que se suele asociar a los defectos humorales, principalmente en la variable común. Es importante que nosotros la detectemos porque a veces asocia a otras complicaciones que nosotros tenemos que tratar y adelantarnos, ¿de acuerdo? Como la esplenomegalia o esta misma inflamación en otros órganos, ¿no?, que se dé este mismo fenómeno en el hígado, en el bazo, en los riñones, etc. ¿Y por qué pasa? Bueno, el por qué exactamente sucede todavía no se conoce perfectamente. Sí que es verdad que hay veces que el paciente realmente puede tener una infección real, sobre todo vírica, por virus de la familia herpes habitualmente, que sabéis que es algo que podemos ver en las inmunodeficiencias primarias, y estos linfocitos se activan y ya no saben frenar. Y entonces en esta activación siguen inflamando el pulmón. En otras ocasiones simplemente lo hacen, como he dicho, pues activándose solos, sin ninguna otra razón. ¿Y qué síntomas produce? Bueno, pues aquí hay una de las claves, ¿no? A diferencia de la neumonía o el resfriado, donde tú te encuentras mal, tienes fiebre, tienes un aumento de mucosidad o tos, los inicios de esta enfermedad son silentes. Podemos no darnos cuenta y el paciente simplemente está asintomático o nota un poco de cansancio o solo un poco de tos, y únicamente cuando esta enfermedad evoluciona es cuando da la cara, ¿no? Y puedes tener dificultad para respirar asociada a esfuerzos o con el deporte. ¿Y por qué es importante diagnosticarla? Pues nos tenemos que dar cuenta de esta complicación porque si no la tratamos cuando toca y de manera enérgica, sí que a largo plazo, a muy largo plazo, puede dar una complicación que es la que no deseamos, que es la fibrosis. Por tanto, nosotros estaremos muy atentos en aquellas inmunodeficiencias primarias donde sabemos que esta complicación puede aparecer, a intentar detectarla de manera precoz, y tenemos maneras de detectarla de manera precoz, como ahora veréis mediante las pruebas diagnósticas. Vale, hablemos un poco de las pruebas diagnósticas que tenemos para detectar estos problemas. Tenemos pruebas microbiológicas, pruebas de imagen, pruebas funcionales respiratorias y, en último lugar, de manera muy puntual, la biopsia pulmonar. Las pruebas microbiológicas, bueno, son muy importantes en todos los tipos de patología pulmonar, ¿vale? En la patología puramente infecciosa, que es la neumonía, porque nos permite conocer el germen que causa la neumonía y tratarlo de manera dirigida, ¿vale? Sabéis también como yo que en las inmunodeficiencias primarias los pacientes pueden tener o gérmenes más inusuales, ¿no?, que tengamos que hacer medios de cultivo especiales, o incluso resistentes con más frecuencia que en la población general. Entonces, ir a buscar el germen que nos ocasiona una neumonía es fundamental para tratarla como toca. Pero también es muy importante la patología intersticial porque, como os he dicho, aunque no siempre, a veces sí puede haber una infección viral como desencadenante de este cuadro, y que la tratemos nos va a ayudar a mejorar también la patología intersticial. También nos ayudan en las bronquiectasias. Si alguno de vosotros tenéis bronquiectasias, habréis visto que de manera rutinaria os hacemos recoger una muestra de esputo para ver precisamente esa colonización bacteriana de la que hablábamos
para ver si es sensible a los tratamientos profilácticos que os hemos puesto y, si no, cambiarlos de manera adecuada. Por lo tanto, las pruebas microbiológicas son fundamentales. Pruebas podemos hacer muchísimas y muy variadas y también de muchas diferentes muestras, ¿vale? Desde unas técnicas de cultivo, aquí veis diferentes medios de cultivo, porque no es que puedas coger una muestra de esputo y ponerla en un sitio solo y ahí crece todo, ¿no? Hay que cultivar en diferentes medios para determinar diferentes, sobre todo bacterias y hongos que puedan aparecer, pero también tenemos las famosas pruebas de PCR, ¿no? Muy famosas ahora en contexto del COVID, que se hacen en máquinas como esta y que determinan el germen que tienes mediante la detección del material genético de este germen. Con todas estas técnicas podemos detectar tanto virus como bacterias como hongos y lo podemos hacer en el pulmón de muestras muy diversas. Desde una muestra de esputo, que es realmente fácil de obtener, sobre todo cuando el paciente ya es mayor y colabora. Tenemos muestras de lavado broncoalveolar. Esto es una técnica que se hace con el paciente dormido, donde lavamos literalmente con agua el árbol bronquial, que habéis visto antes el dibujo del pulmón. Recogemos esta agua y la analizamos y vemos qué bacterias viven en nuestro pulmón. O, en última instancia, lo podemos hacer también directamente sobre una muestra de biopsia. Bien, hablemos un poco de las pruebas de imagen, ¿vale? Las pruebas de imagen son, junto con las pruebas funcionales respiratorias, otras de las pruebas fundamentales para que nosotros sepamos cómo está el pulmón de nuestros pacientes. En radiología, las pruebas que usamos principalmente son la radiología simple, el TAC y el PET-TAC, ¿vale? La radiografía simple es una prueba que, como sabéis, está basada en la radiación ionizante, ¿de acuerdo? Es una radiación que deberíamos intentar minimizar en todos nuestros pacientes, pero cuando hay que utilizarla, pues la usamos. Y la principal utilidad que va a tener es en el diagnóstico de las infecciones bacterianas, de las neumonías bacterianas habituales, ¿vale? No es una prueba que no sea útil ni para la enfermedad intersticial ni para las bronquiectasias, porque no tiene definición suficiente, ¿vale? Con lo cual, no es una prueba que os pidamos de rutina, no solemos pedir una radiografía anual de control, ¿vale? Porque os irradia y nos da poca información. En cambio, sí que nos veréis pediros TACs con relativa frecuencia, ¿vale? El TAC vuelve a ser una radiación ionizante, pero que nos permite valorar súper bien el tejido pulmonar y todas vuestras complicaciones. Si bien es cierto que en teoría o hace muchos años los TAC irradiaban muchísimo, hoy en día las técnicas de TAC se han mejorado de tal manera que casi irradia como una radiografía simple, que es algo muy importante. Como os he dicho, nos sirve tanto para el diagnóstico como para el seguimiento de nuestros pacientes y para ver si responden al tratamiento. Aquí os pongo una imagen de una de nuestros pacientes de San Juan de Dios. Este es un pulmón, su pulmón, con una enfermedad intersticial, ¿no? De las que hemos dicho, de inflamación. Y este es el TAC tras 6 meses de un tratamiento oral, ¿vale? Que no supone ningún efecto secundario. Fijaros cómo esto es un pulmón normal, ¿vale? Y esto es un pulmón con la inflamación, con lo cual podemos ver perfectamente cómo va mejorando el paciente con el tratamiento. Y diréis, ¿y qué es el PET-TAC? Bueno, pues el PET-TAC usa la técnica del TAC, pero añade otra técnica especial que se llama PET, con un contraste, que es especial, pero que nos sirve principalmente para diferenciar cuando nosotros podamos sospechar o queramos descartar si nuestro paciente tiene malignidad, ¿vale? Y en caso de querer hacer una biopsia, ver o elegir cuál es el mejor sitio donde biopsiar. Os explico, aquí tenéis 2 imágenes de 2 pacientes que son distintos. Son las imágenes que nos aporta el PET, que veis que son diferentes con respecto a las del TAC. Y todas las zonas, en este caso, que veis más negras, exceptuando el cerebro, que es metabólicamente muy activo, no es que tenga ninguna enfermedad, pero todas estas imágenes que veis que son como bolitas, ¿no? Aquí y aquí, y esto es el bazo, estos son ganglios del paciente
que se han aumentado de tamaño y que nosotros queremos estudiar si tiene una infección o el paciente puede tener un linfoma, por ejemplo. Entonces, estas imágenes nos ayudan a ver qué adenopatías son las más activas para que nosotros elijamos, puestos a biopsiar una, la que pensamos que nos dé más información, pero también la que esté más accesible. Entonces, esta técnica nos aporta esto con respecto al TAC, poder diferenciar si hay malignidad y, sobre todo, si tenemos que ir a biopsiar, que no deja de ser un procedimiento, elijamos aquel mejor sitio donde poder ir a biopsiar. Ahora hablaremos un poco de las pruebas funcionales respiratorias, ¿vale? Como os he dicho, también son muy, muy importantes para nosotros y para evaluar cómo está el pulmón, ¿vale? En esencia, si antes hemos visto pruebas que nos permitían ver cómo está estructuralmente nuestro pulmón, si está dañado o no, estas nos permiten conocer cómo está funcionando el pulmón. Son especialmente interesantes si observamos lesiones para ver si las lesiones que están empezando a ver en nuestros pacientes realmente afectan o no a la manera en que está funcionando el pulmón. Porque podría ser que detectemos unas imágenes en el TAC muy leves y que no estén alterando para nada la funcionalidad del pulmón. Nosotros las tratamos, mejoramos estas lesiones y ese pulmón funciona perfectamente. También, igual que las pruebas de imagen, nos permiten valorar la respuesta al tratamiento y cómo va evolucionando una enfermedad respiratoria en nuestro paciente. Hay muchísimas pruebas funcionales respiratorias, pero nosotros usamos principalmente dos: la espirometría y la difusión, ¿vale? Ahora hablaremos de cada una de ellas, pero nos dan informaciones diferentes. Para que os hagáis una idea, la espirometría nos habla del volumen de aire que puede un paciente tener en el pulmón, eso es la capacidad de su pulmón, y la difusión nos va a dar la información de cómo está intercambiando los gases este pulmón. ¿Veréis? Son informaciones absolutamente complementarias. Bien, ¿cómo se hacen las pruebas funcionales respiratorias? Bueno, pues cualquiera de las dos va a tener las siguientes consideraciones previas. No se debe fumar las 24 horas previas. De hecho, ninguno de nuestros pacientes debería fumar porque está altamente desaconsejado. En caso de que alguno de nuestros pacientes fuera asmático y recibiera broncodilatadores, no deben recibir broncodilatadores 6 horas antes. No deben comer comidas abundantes entre 2 y 4 horas previas. No se permiten bebidas estimulantes ni alcohólicos antes de la prueba. Os piden que no realicemos ejercicios vigorosos previamente. Eso puede ser pues estar corriendo en un parque, ¿no? Precisamente para que el paciente no venga cansado y pueda darlo todo en estas pruebas para que nosotros sepamos muy bien cómo está este pulmón. Y no llevar ropa apretada sencillamente para que no dificulte hacer las maniobras que os van a pedir que hagáis, porque si tenéis que coger aire muy fuerte y lleváis una camiseta apretada, pues no va a ser cómodo y puede interferir en la prueba. Actualmente, en el contexto en el que estamos, para hacer todo esto y por seguridad de nuestros pacientes, se debe realizar, no solo en nuestro centro, se hace en todos, una PCR las 24 o 48 horas previas a COVID antes de hacer estas pruebas para no contaminar el aparato y no contagiar a nadie. Bien, hablemos de la espirometría, ¿vale? Como os he dicho, la espirometría es una técnica que nos permite medir qué cantidad de aire pueden retener los pulmones de una persona y la velocidad a la que es capaz de inhalarlo, o sea, introducirlo en los pulmones y exhalarlo, o sea, eliminarlo del pulmón. Hay varias técnicas de espirometría. Nosotros usamos generalmente la espirometría que llamamos forzada, ¿no? Porque el paciente inhala lentamente el aire y lo exhala con mucha fuerza y de manera muy veloz. Como veis aquí, estas son las imágenes de cómo nos dan a nosotros los resultados. Tenemos por un lado la curva, veis una curva más lenta en la que introducimos el pulmón y cómo lo vamos eliminando.
Estos puntos de aquí que veis nos indican dónde estaría la normalidad y este paciente, por ejemplo, tiene una capacidad un poquito por debajo de lo que sería normal para su edad, talla, peso y sexo, que ahora veremos que son datos importantes. Esta curva de aquí lo que nos indica es el tiempo que ha podido exhalar, sacar el paciente el aire, ¿vale? Si no sobrepasa de un tiempo concreto, esta prueba no es válida, con lo cual este gráfico nos indica la validez. Por último, nos dan una serie de números, ¿de acuerdo? Nosotros nos fijamos principalmente en los primeros, que nos indican, esta es la capacidad total que tenemos de introducir aire en nuestro pulmón, y esto nos indica, el FEP1 es cómo eres capaz de exhalarlo rápidamente, ¿de acuerdo? Todo esto nos indica qué capacidad pulmonar tienes. ¿Qué material usamos? Algunos de vosotros seguramente os habréis hecho una espirometría y conoceréis ya el material. Necesitamos lo que es el aparato, el espirómetro, ¿de acuerdo? Que es lo que veis aquí. Necesitamos tallar y pesar al paciente, ¿de acuerdo? Porque la capacidad pulmonar o la normalidad de la capacidad pulmonar viene determinada por tu talla, tu peso, tu edad y tu sexo. Y para que yo pueda saber si la capacidad pulmonar es normal o no, siempre se talla al paciente in situ. Necesitamos unas pinzas nasales, como veis aquí, y esto es sencillamente cuando se exhale el aire para que no se nos escape aire por la nariz y podamos medir exactamente todo el aire que sale. Evidentemente, un sitio donde el paciente esté sentado y cómodo y una boquilla, que es esta imagen de aquí, con un filtro bacteriano, ¿vale? Porque en estos aparatos es muy, muy importante la seguridad del paciente. Hay que tener en cuenta que tú no te haces una espirometría si no tienes habitualmente un problema en el pulmón y, por tanto, imaginaros, ¿no?, si llenáramos el aparato de bacterias resistentes. Por tanto, siempre colocaremos un filtro bacteriano por seguridad. Entonces, habitualmente explicamos la técnica al paciente, en qué consiste, tiene que estar tranquilo, no es tan fácil como parece hacer esta prueba y es fundamental que coopere. Por lo tanto, es una prueba que no podremos hacer a niños pequeños. Tendremos que hacer esta prueba a niños que ya entiendan y sean capaces de cumplir órdenes, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de los 6, 7 años es cuando nosotros empezamos a plantear esta prueba. Como veis aquí, es muy importante pesar y tallar al paciente y apuntar bien la edad y el género. El paciente tiene que estar, como veis aquí en el dibujo, sentado, erguido, sin cruzar las piernas, una cabeza recta, ¿vale? La boquilla se pone alrededor de los labios tienen que sellar bien esta boquilla y la pinza en la nariz, ¿vale? Es una técnica que no es fácil de hacer. Lo que hacemos habitualmente es que cojan aire de manera máxima y lenta, mantenerlo 2 segundos y entonces eliminarlo de manera enérgica, ¿vale? Hasta el máximo, hasta que estés vacío, ¿vale? Esta prueba la solemos hacer en 3 ocasiones para ver que los resultados sean más o menos iguales para poder darla válida, ¿de acuerdo? Para esto nos ayudamos, esta es una pantallita que ve el paciente que nos ayuda un poquito a incentivarlo a hacer esta prueba de manera correcta. Por ejemplo, en este caso veis este dibujo, ¿no?, que tienen que hacer aterrizar la avioneta, o en este otro donde hay que apagar estas velitas, ¿no? Y entonces incentivas un poco al paciente, animarlo a hacer estas expiraciones forzadas que no son fáciles de hacer. Y ahora hablaremos de las otras pruebas que os he dicho, que es la difusión pulmonar, ¿vale? Si con la espirometría somos capaces de calcular cuánto aire nos cabe en el pulmón, con la difusión lo que vamos a ver es si este aire, una vez que entra, que está muy bien que nos entre mucho aire, es capaz de hacer lo que tiene que hacer el alvéolo, que es intercambiar, o sea, entrar oxígeno en las arterias y retirar el CO2 de las venas, ¿vale? Esto es un dibujo ampliado de esto pequeñito que son los alvéolos, ¿de acuerdo? Y es la principal función pulmonar, es el intercambio de gases. De nada serviría que entrara mucho aire en el pulmón, pero aquí no fuéramos capaces de eliminar el CO2.
El material para hacer esta prueba es algo diferente, la difusión es algo más laboriosa, ¿vale? Algunos material sí que es similar. Tenemos que hacer siempre una espirometría previa porque, como os digo, nos va a dar una información complementaria. Hay que hacer una analítica de sangre porque hay que tener en cuenta que en el intercambio de gases, si veis aquí, también jugará un papel la sangre y la hemoglobina que tú tengas, ¿de acuerdo? Si el paciente está anémico, intercambia peor y para hacer los cálculos que queremos hacer lo tenemos que saber. El paciente en este caso se va a sentar en esta cabina que se llama cabina de pletismografía. Una vez más, tallamos el paciente, lo pesamos, le ponemos las pinzas, lo sentamos de manera cómoda y la boquilla con el filtro bacteriano. En esta técnica, que como os digo es algo más difícil de hacer, el paciente se va a tener que sentar igual que antes en esta cabina que habéis visto. Entonces, a través de la boquilla va a inhalar una mezcla de gases especial, que es el helio y el CO, durante unos segundos y luego tiene que expulsar el aire, ¿de acuerdo? Y nosotros lo que medimos es la cantidad de gas que inhala y exhala y esto nos da una serie de cálculos que primero son cálculos brutos y luego sí que los asociamos a la capacidad pulmonar del paciente y a la hemoglobina que tiene y nos da una idea de cómo de bien o de mal intercambia gases el paciente. ¿Por qué es muy importante la difusión? Pues fijaros que la difusión es una de las pruebas que va a ser más relevante para diagnosticar de manera precoz esa enfermedad intersticial de la que os he hablado antes, ¿vale? Antes de que nuestros pacientes se den cuenta de que tienen una inflamación en el pulmón, esta inflamación afecta a estas membranitas que separan el alveolo de la arteria y de la vena y afectan a la difusión. Por tanto, nosotros en aquellos pacientes que tengan más posibilidades de desarrollar una enfermedad intersticial linfoide, lo que vamos a hacer es hacerles una difusión pulmonar de manera rutinaria para poder diagnosticar de manera precoz esta enfermedad y tratarla antes de que dé ninguna complicación y antes de que te des cuenta de que tienes ningún síntoma. Bien, como habéis visto, el pulmón es muy importante en las inmunociencias primarias y es muy importante para nosotros preservarlo y cuidarlo. Por eso, a diferencia de otros órganos donde no hacemos tantos controles rutinarios, en el pulmón somos muy estrictos. Evidentemente, no lo hacemos en todas las inmunociencias primarias, sino en aquellas donde vemos predisposición a tener estas complicaciones, principalmente, sobre todo en las humorales y de manera muy estricta en la inmunociencia común variable. Y entonces nos veréis que de manera basal, cuando nosotros diagnosticamos, como os digo, una enfermedad variable común, siempre deberíamos tener de manera basal una espirometría y un TAC. La difusión, como os digo, la haremos solo en aquellos pacientes donde veamos predisposición a la enfermedad intersticial linfoide. Posteriormente, así vemos de dónde partimos, haremos siempre una espirometría anual de rutina. Y luego, si el TAC basal era normal, valoraremos repetirlo cada 5 años y si estaba alterado, probablemente lo haremos cada 2. Evidentemente, si el paciente en medio de estos periodos hace clínica o vemos cualquier otra cosa, pues modificaremos estas pruebas, ¿vale? Esto es el manejo que se hace hoy en día y que se sugiere, pero evidentemente esto es dinámico y a medida que vamos teniendo mejores pruebas y sobre todo pruebas que irradien menos, podría modificarse, ¿vale? Pero esto es lo que actualmente estamos haciendo. Bien, ya hemos visto qué problemas podemos tener, qué pruebas podemos hacer y ahora tenemos que saber cómo mejorar estos problemas, ¿no? Y qué tratamientos nos ayudan y hablar un poco de la fisioterapia respiratoria. Tratamientos de los que disponemos. Bueno, los antibióticos, muchos de vosotros habréis tomado antibióticos, las inmunoglobulinas sustitutivas, la vacunación, que sabéis que somos muy pesados con esto, medidas higiénicas
que deberían ser para todo el mundo, pero quizá con más, algunas de ellas específicas con más importancia en nuestros pacientes. Y, por último, la fisioterapia respiratoria como tal. Bien, los antibióticos son necesarios en dos situaciones, ¿vale? Evidentemente, en una situación aguda, en la neumonía, la otitis, la sinusitis, para abortarla rápidamente y que no llegue a inflamarnos el bronquio de tal manera que nos genere una bronquiectasia. Y para frenar el círculo vicioso que hemos dicho, tenemos el antibiótico profiláctico, donde por los gérmenes que tenemos habitualmente usamos el Septrin o la amoxicilina, ¿vale? Pero que estos antibióticos profilácticos podrían cambiar en función de los cultivos que nosotros vayamos haciendo anualmente, ¿no? Habitualmente lo hacemos oral, pero alguno de vosotros puede tomar algún antibiótico incluso inhalado, ¿no? Nos adaptamos a la colonización del pulmón para evitar que hagan nuevas complicaciones. Las inmunoglobulinas. Bueno, las inmunoglobulinas, aunque no todas las inmunodeficiencias primarias necesiten este tratamiento, para los que lo necesitan es un pilar fundamental, ¿vale? Las inmunoglobulinas en la patología pulmonar hacen dos efectos. Por un lado, previenen las infecciones, esto está demostradísimo y además, pues en función de las complicaciones que tengas, si tienes bronquiectasias o no, el nivel predosis de las inmunoglobulinas ya cambia, pero también nos ayuda a mejorar la inflamación en aquellos pacientes que tienen neumonía intersticial, ¿vale? Las guías hoy en día nos dicen que cuando un paciente nuestro hace una neumonía intersticial, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es ir a ver si tiene un nivel predosis adecuado de inmunoglobulinas. Como sabéis, las inmunoglobulinas se obtienen de miles de donantes de plasma y sangre que están cuidadosamente cribados y gracias a eso en las inmunoglobulinas tenemos un amplio repertorio de anticuerpos que son capaces de defendernos de muchísimas infecciones y por eso la gran mayoría de nuestros niños con inmunoglobulinas van al colegio, no se infectan y hacen una vida normal. Bien, inmunoglobulinas, gracias a los avances farmacéuticos, pues tenemos diferentes tipos, ¿vale? Que podremos adaptar a la inmunodeficiencia de nuestros pacientes. Aquí a la derecha veis una imagen de nuestro hospital de día, de una de nuestras camas, que es donde administramos este tratamiento, ¿no? Por un lado tenemos la inmunoglobulina endovenosa, es un producto pues que ya tiene una edad, ¿no? Se inició en los años 80, que nosotros lo administramos en hospital de día, pero que en otros países, incluso en otros hospitales, en adultos, cuando no había subcutánea, algunos pacientes se lo autoinfundían en casa, ¿vale? En nuestro caso, lo hace enfermería, es a cargo de enfermería y se hace en el hospital de día. El intervalo, pues depende un poco de la predosis que necesitamos, entre 3 y 4 semanas, generalmente en un solo punto de infusión, que es el acceso venoso, y suele durar entre 3 o 4 horas. La duración dependerá de la dosis y la dosis depende un poquito del peso y el nivel predosis que nosotros queramos, ¿no? Pero alrededor de 4 horas sí que suele pasar. Pero, como os digo, gracias a los avances farmacéuticos en los últimos años hemos tenido la oportunidad de tener una alternativa igual de eficaz en cuanto a la actividad antiinfecciosa, ¿no? Es igual de buena que la inmunoglobulina endovenosa, que es la inmunoglobulina subcutánea. Y además, para ponernos las cosas más fáciles, hay dos tipos de subcutánea. La subcutánea convencional, que llamamos, y la subcutánea facilitada. La subcutánea convencional es un producto que solo incluye la inmunoglobulina, mientras que la subcutánea facilitada se acompaña de un fármaco, que es la hialuronidasa, ¿vale? Que se infunde antes de poner la inmunoglobulina subcutánea y lo que permite es destruir siempre transitoriamente parte del tejido subcutáneo para hacer hueco, por decirlo de alguna manera, y poder infundir mayor dosis de inmunoglobulina. ¿Eso qué nos permite? Bueno, pues nos permite ponerla con mayores intervalos.
¿vale? Mientras la inmunoglobulina subcutánea convencional la podemos poner entre semanal y bisemanalmente, la facilitada podemos llegar a cada 28 días. Los accesos son 1 o 2 en función de la dosis, del tejido subcutáneo que tiene el paciente y se puede pinchar en abdomen y muslos y la convencional incluso en brazos. La duración de la infusión pues varía, ¿no? A mayor dosis, que es la que pondríamos en la facilitada, pues la infusión puede durar 1 hora, 2 horas, a veces algo menos. Y la convencional, al tratarse de una dosis menor, pues puede ir desde 30 minutos, eso sí, hasta 2 horas, dependiendo un poquito de cómo vas tolerando la medicación. Tener 3 inmunoglobulinas con características diferentes, como os digo, nos permite adaptar el tipo de inmunoglobulina a cada paciente, como ya sabréis. Hay pacientes donde la convencional será su producto perfecto, pues porque tengan pérdidas intestinales o urinarias de proteínas y nos vayan mejor para mantener el nivel predosis. Y otros pacientes donde digan, mira, pues a mí cada 28 días yo no tengo pérdidas y así me pincho solo una vez al mes en casa. Otros dirán, mira, yo en casa no me quiero liar y prefiero ir al hospital, invertir 4 horas. Entonces, eso depende ya de la organización de cada uno. Pero es muy importante el que tengamos tantas opciones para poder encontrar directamente el que va mejor a nuestro paciente. La vacunación. La vacunación es fundamental. Sabéis, somos muy pesados con las vacunas, ¿vale? Es importante que nuestros pacientes tengan un correcto estado vacunal, eso sí. En las inmunodeficiencias moderadas o graves, las vacunas vivas atenuadas, sabéis que no están indicadas. Sí que, por el contrario, os decimos que siempre os pongáis la vacuna antigripal de manera anual y si recibís inmunoglobulinas, lo ideal sería que os las pongáis entre 1 semana y 24 horas antes de la dosis de inmunoglobulinas para que el efecto sea el óptimo. Y en lo que somos también muy pesados es en que más que nuestros pacientes, que evidentemente se tienen que vacunar, pero que depende de la inmunodeficiencia, la respuesta a las vacunas puede no ser perfecta, es que os vacunéis los convivientes, ¿vale? Tenéis que tener actualizado el carnet vacunal, vacunaros de la gripe y si no habéis padecido la enfermedad de la varicela, vacunaros de la gripe. Medidas higiénicas. Evidentemente, deberíamos tener todos de manera rutinaria medidas higiénicas, pero en las enfermedades pulmonares hay algunas que son especiales. Por ejemplo, la higiene no solo de manos y corporal, sino bucal, ¿vale? Recordad, en la boca está directamente relacionado, ¿no? Asociado a la vía aérea, ¿vale? Tener caries, acumular bacterias en la boca nos puede empeorar la situación pulmonar haciendo más infecciones y, por tanto, tener una higiene bucal es muy importante. Por eso, muchos de nuestros pacientes, si hacen caries o demás, se hace una revisión, nos aconseja una revisión odontológica. Tener una casa limpia y aireada. La higiene de las mascotas, eso es muy importante y que estén adecuadamente desparasitadas. Y evitar animales exóticos o, si no todos, algunos en concreto. Por ejemplo, serpientes, ¿no? O las tortugas. Las tortugas se caracterizan por tener micobacterias, ¿no? Entonces, ciertos animales exóticos que pueden parecer inofensivos son desaconsejables en ciertas enfermedades pulmonares. Evitar multitudes, pero sobre todo evitar zonas de obras, básicamente porque en las obras se remueve mucho polvo y en los polvos se pueden levantar hongos y, por tanto, es importante evitar zonas de obras. En nuestro hospital, que recientemente hemos hecho muchas obras, algunos de nuestros pacientes les hemos tenido que recomendar para venir al hospital antes de la época COVID, venir con mascarillas especiales. Evidentemente, evitar el humo del tabaco. Nuestros pacientes no deben fumar, pero sus familiares tampoco. Y no vale lo de fumar en el balcón porque está demostrado que cuando se fuma en el balcón, el humo entra en casa. Con lo cual, lo ideal es que nadie fume en casa. Y el uso de mascarilla en ciertas situaciones. Y llegamos un poco a la fisioterapia respiratoria, ¿vale? Lo primero que tenemos que dejar claro es que es importante
que la técnica de fisioterapia respiratoria la haga un fisioterapeuta especializado o que esté formado en fisioterapia respiratoria. No lo puede hacer cualquier persona, ¿vale? La fisioterapia es fundamental. ¿Y por qué es fundamental en la patología pulmonar? Porque si os acordáis del dibujito de los cilios, ¿no? Si cuando tenemos bronquiectasias estos cilios no pueden sacar el moco de manera adecuada, la fisioterapia es vital para ayudar a drenar ese moco que se nos queda en las bronquiectasias, ¿vale? Por tanto, es muy, muy importante en los pacientes con afectación pulmonar. Se puede realizar a nivel hospitalario, ¿no? Dependiendo de la complicidad del paciente, pero lo ideal es que tras una fase de capacitación y entrenamiento, los padres y los pacientes seáis capaces de llevar a cabo estos entrenamientos en casa, ¿vale? De hecho, si os llega a aconsejar que intentéis hacer un poco de fisioterapia cada día y en caso de tener una infección activa, que lo intensifiquéis, ¿no? 2, 3 veces para que ese moco no nos acabe dando ninguna complicación. Una vez más, en nuestro centro, pero también en todos los centros, como medida COVID, como se va a trabajar con el pulmón, antes de acceder al hospital para una serie de, una clase, una sesión de fisioterapia respiratoria, realizamos siempre una PCR previa. Como os digo, el objetivo de la fisioterapia, evidentemente, es acelerar la recuperación, por ejemplo, tras un broncoespasmo o una neumonía. Mediante la movilización de estas secreciones, las podemos evacuar más fácilmente y evitamos complicaciones. En caso de recibir broncodilatador, lo ideal es hacer la nebulización, la fisioterapia después de recibir las nebulizaciones o el broncodilatador para asegurar que los bronquios estén bien abiertos y antes de cualquier antibiótico inhalado en el caso de que recibáis antibióticos inhalados, precisamente para que el antibiótico inhalado pueda permanecer en el pulmón sin que tú lo drenes ni lo mueras. La fisioterapia respiratoria se va a poder hacer en cualquier paciente, de hecho se hace incluso en los pacientes con bronquiolitis, ¿no? Lactantitos, lo que pasa que las técnicas evidentemente pues van a ser diferentes en los pacientes que no colaboran, ¿no? Como los pequeñitos, menores de 3 años o que tengan una patología neurológica, que los que lo podemos hacer con un paciente colaborador, ¿no? Que se llaman más técnicas activas de movilidad. Las técnicas, pues hay muchísimas, desde expansión torácica hasta el drenaje pleural. Y aquí vamos a enseñaros puntualmente 2 vídeos sobre algunos de los ejercicios que hacemos desde nuestra unidad de fisioterapia. Uno va sobre el incentivador volumétrico, que ahora veréis, y luego sobre juegos respiratorios que podéis hacer en casa, que creo que es algo que es interesante de ver. A ver si los podéis ver. Sara, dime si lo vais a ver bien. Espera, lo pongo. ¿El veieu, Sara? Sí. Vale. Bueno, ahora que se inicie, sí, de momento lo estamos viendo. Perfecto. Este es el primero de los... Uno de los ejercicios que podemos hacer es con este dispositivo que se llama inspirómetro de incentivo, que el objetivo que tiene es más que nada que el niño... Sara, el sentiu, no, el vídeo també? Perfecte. Hasta dónde puede llegar con su inspiración lenta y profunda. Ese dispositivo normalmente lo tienen los pacientes que han ingresado, que han hecho una neumonías de repetición y se les suele dar en los hospitales. ¿Qué hacemos con este dispositivo? Pues le decimos al niño que ponga el tubo en la boca y que coja aire por la boca. ¿Vale? Con el objetivo de levantar la bolita, en este caso la bolita amarilla, otros dispositivos pueden ser de otro color. Levantamos. Muy bien, consiguiendo así una inspiración profunda. El dispositivo tiene una carita sonriente en la cual al niño le indicamos que le intente mantener la bola durante la inspiración en ese punto. Venga, cogemos aire. Y soltamos. Siempre es importante pedirle que suelte el aire y volvemos a coger.
En caso de que el niño sea muy pequeño, o tenga dificultad o falta de fuerza, lo que podemos hacer, todos estos dispositivos tienen unos agujeritos, entonces lo que podemos hacer es taparlos. Por ejemplo, en este caso sería aquí, cogemos aire, y lo que hacemos es disminuir un poco la fuerza que tienen que hacer, incluso podríamos tapar estos agujeros de aquí, abajo, con el esparadrapo, disminuyendo la fuerza y consiguiendo que el niño haga una inspiración más lenta y más profunda. El mismo ejercicio con el incentivo lo podemos hacer en decúbito lateral, de lado, con el brazo levantado y, por ejemplo, lo hacemos para hacer trabajo respiratorio en diferentes posiciones y aparte, por ejemplo, en caso de que tuviéramos una neumonía en el lado izquierdo, pues colocaríamos este hemitórax, este pulmón izquierdo, lo colocaríamos hacia arriba cuando estamos ahora en esta posición y lo mismo, le pediríamos que cogiera aire y soltara. Nosotros podríamos acompañarle con las manos de inspiración si hiciera falta. Venga, cogemos y soltamos. Al igual que antes, podríamos tapar los agujeritos para facilitar el trabajo. Venga, cogemos. Y soltamos. Muy bien. Vale, este es el primero de los vídeos y ahora os enseño el segundo, que es sobre el juego, o sea, hacer ejercicios respiratorios mediante el juego, que es algo importante para poder hacer en casa. En aquest exercici el que farem és agafar una canyeta i una ampolla amb aigua, posarem la canyeta dintre de l'ampolla i demanarem que agafem aire pel nas, aguantem 1, 2, 3 segons i bufem una mica llarg. Molt bé, tornem a agafar aire, aguantem i bufem. 1, 2, 3, 4 i 5. I tornem a agafar, aguantem i bufem. Aquest exercici el podem fer també, el podem fer sentats, el podem fer estirats i el podríem fer també de costat. Lo que haremos estará todo basado en juegos de soplar, que veréis que todos los haremos a través de una cañita porque es más fácil que dirigir el flujo de aire para los niños, así la cañita nos permite también vaciar ese aire de manera más lenta. También lo que haremos es jugar con el peso de lo que soplamos, es decir, podemos poner un tapón de una botella o algo que pese más, o si tenemos distancia, por ejemplo, en la mesa del comedor, pues jugar con la distancia en la que ponemos el objetivo que tenemos que soplar, que en este caso son los vasos. Entonces, por ejemplo, en este ejercicio lo que haremos es coger aire por la nariz, aguantamos y soplamos. Intentamos tirar esa torre. Intentar ajustar bien la cañita abajo de la parte del tapón. Cogemos aire y soplamos. Muy bien, otra vez. Cogemos aire y soplamos fuerte, intentando tirar la torre. En caso que veamos que cueste, podríamos acercar la torre o, como esta trampa que acaban de hacer, acercarla un poquito más el tapón. Muy bien. Otra más. Y finalmente, pues tirando la torre. Ahora mostraremos algunos ejercicios más basados en el mismo principio. Y soplamos. Muy bien. Cogemos, aguantamos, cogemos, aguantamos y soplamos. Muy bien. Cogemos y soplamos.
Muy bien. Vale, estos vídeos lo que ejemplifican un poco es la función de la fisioterapia, ¿no? Hay unos ejercicios que son para ayudar al drenaje de las secreciones, pero hay otros como estos que ayudan a la recuperación después de una neumonía, a recuperar tu capacidad pulmonar basal, ¿no? Si queréis más información, estos vídeos están hechos por el personal de nuestro centro. El que habla es Enric del Campo, que es justo el fisioterapeuta que nos ha ayudado a hacer esta presentación. Y, bueno, si queréis pues, ejercicios para hacer en casa durante el confinamiento, han hecho un link muy interesante si lo queréis visitar. Entonces, un poco para concluir, ¿no? Hay que tener muy claro que el primer síntoma de una inmunodeficiencia primaria puede estar relacionado con el pulmón, que una vez diagnosticada una inmunodeficiencia primaria lo tenemos que controlar regularmente al pulmón y lo tenemos que cuidar muchísimo porque es esencial y condiciona la calidad de vida de los pacientes y su supervivencia. Que sepáis que cada vez tenemos mejores pruebas y mayor conocimiento sobre cómo tenemos que hacer este cuidado del pulmón. Que las medidas higiénicas son fundamentales, ¿vale? No hay que subestimar ese humo de tabaco, ¿vale? Estas medidas hay que llevarlas a cabo. La fisioterapia es muy importante, ¿no? A menudo aprendéis a hacerla cuando el paciente está mal y luego la perdemos un poquito cuando nos encontramos bien y esto es un ejercicio que habría que hacer todos los días. Y para nosotros, ¿no? La capacitación del paciente y la familia en algunas técnicas, ya sea la fisioterapia o la colocación de las inmunoglobulinas en casa, pensamos que es fundamental para el éxito del cuidado del pulmón y sobre todo para la calidad de vida de nuestros pacientes. Bueno, agradecer a todo el equipo nuestro del Gabinete de Pruebas Funcionales que nos han ayudado un poco a explicaros un poco la temática de las pruebas funcionales y, como os digo, a nuestro fisioterapeuta, a Enric, que nos ha también proporcionado los links de los vídeos para vosotros. Y muchas gracias por vuestra atención. Ángela, no sé si los demás comparten la opinión, pero me ha parecido una charla muy interesante y muy completa. No sé si tenéis preguntas, los asistentes, podéis hacerlas llegar aquí por el chat. Ya nos han comentado, Ángela, pero has dicho que sí, se les podemos hacer llegar los links de los vídeos. Sí, que los intentaremos pasar. Y bueno, ahora están diciendo que muchas gracias, que ha sido muy interesante, Ángela. Y no sé si alguien tiene alguna pregunta, si quiere nos la puede hacer por el chat, o incluso si quiere nos lo pone y le podemos dar voz para que lo pueda manifestar abiertamente. Bueno, parece que ha quedado todo muy claro. No, yo me alegro de que, sobre todo, de que os fuera útil, pero de verdad, si tenéis preguntas de cómo hacemos las cosas, no os cortéis. Sara me conoce, no hay ningún problema. Si tenéis cualquier pregunta, adelante. Mira, ahora me pregunta Elena, ¿los eosinófilos en el pulmón sería un poco como los linfocitos en él? Bueno, los eosinófilos hacen cosas diferentes del linfocito, sí que forman parte del sistema inmune, pero hacen algo diferente y no están directamente relacionados con la patología intersticial, que es donde los linfocitos juegan más este papel. Pero es verdad que en ocasiones cuando hacemos biopsia también los encontramos, ¿no? Pero harían cosas algo diferentes. Realmente los que tienen la culpa un poquito de esta enfermedad intersticial linfoide son más los linfocitos, son los que dirigen un poco el cotarro y los que hacen esta inflamación que tanto nos preocupa y ocupa muchas veces, ¿no? Bueno, nos dan también, te dicen que ha sido muy interesante y muy claras las explicaciones. Y Silvia nos pregunta cómo afecta la COVID en estos niños.
Vale. No sé si te refieres a las inmunodeficiencias primarias en general o a los niños con un pulmón afectado. Bueno, en cualquier caso, yo creo que esta es una pregunta que nos ha tenido ocupados, sobre todo en la primera oleada. Respecto al COVID, nosotros inicialmente, cuando se descubrió el virus, nos preocupaba muchísimo, ¿no? Porque, por un lado, vosotros lo sabéis, en las inmunodeficiencias primarias se entiende que algunos, no todos, pacientes tienen problemas con virus, ¿no? Y esto es un virus, y podríamos pensar, ostras, nuestros pacientes pueden tener un problema por aquí. Y, por otro lado, ya se había demostrado en el SARS-1 que los inmunodeficientes lo pasaban peor, y por eso, sobre la teoría inicial, nos daba miedo. La realidad es que tras la primera oleada, nosotros en San Juan de Dios hicimos un estudio, escogimos a nuestros pacientes con inmunodeficiencias moderadas y severas, o sea, fuimos directamente a los que más nos preocupaban y les ofrecimos poder hacerse una PCR, unas serologías y otras pruebas para ver si podrían haber pasado el COVID y no nos hubiéramos enterado. Y en la primera oleada, nuestros pacientes, el 7% de nuestros pacientes escogidos, como os digo, que son alrededor de unos 70, habían pasado la infección y no se habían dado cuenta, ¿vale? Además, se habían infectado en la misma proporción que la población en general en Cataluña, que esto es muy interesante. O sea, nuestros pacientes se habían infectado igual que todos los demás, pero en este caso no habían hecho ninguna clínica. Nuestros pacientes son pediátricos principalmente, aunque hay alguno adulto joven hasta 20-21, y nos sorprendimos con esto. Viendo luego los estudios que han ido saliendo, vemos que los niños aparentemente parece que juegan un pequeño factor protector con el COVID y parece que se están infectando algo menos. Y hasta donde sabemos, casos de COVID en inmunodeficiencias primarias en niños graves prácticamente no hay. Nuestros niños son asintomáticos y los publicados también. Sí que es verdad que están empezando a salir artículos ya más grandes porque, claro, van pasando los meses, acumulamos información donde se empieza a ver que algunas inmunodeficiencias primarias muy concretas, ¿vale? Como es la vía de la interferón, por ejemplo, o algunas variables comunes, sí que podrían tener un riesgo mayor en el adulto para el COVID, ¿vale? Por lo tanto, a pesar de que sí que vamos viendo que en los niños estamos relativamente tranquilos, entre comillas, nosotros no cesamos en todas las recomendaciones que os damos, ¿vale? Pero sí, quizá transmitir un primer mensaje para nosotros positivo de que en 70 niños con inmunodeficiencias moderadas severas, algunos se han infectado y ninguno ha tenido un cuadro grave. Solo una niña hizo algo de tos. Y eso, bueno, nos parece que es súper interesante para poderos decir. Ahora bien, hay que insistir, esto no nos puede hacer, este mensaje no nos puede hacer relajarnos en ningún momento. Nosotros estamos continuando el estudio, registrando más pacientes. En esta segunda oleada, 5 pacientes más se han infectado, todos asintomáticos, pero los estamos registrando, estamos viendo qué inmunidad están haciendo, cuándo duran en las inmunodeficiencias primarias para posteriormente poder ofreceros toda esta información a vosotros que os interesa más que, incluso más que a nosotros. Sara, no saben. Perdona. Gracias. Elena también preguntaba que, bueno, decía que a ella sí el tema de los eosinófilos lo habían visto allá por biopsia, y nos preguntan si el mismo estudio entre pacientes se está haciendo en pacientes adultos. Supongo que sí, pero... En adultos no se ha hecho un estudio como nosotros escogiendo las severas y moderadas. En adultos lo que se está recogiendo es todo lo que están haciendo, y como os comento, sí se está empezando a ver que en adultos, sobre todo adultos que no están bien controlados, que tienen mucha comorbilidad, podrían tener un riesgo algo más elevado que la población general, y sobre todo la variable común, pero son resultados muy preliminares
y, por tanto, nosotros no relajamos ninguna medida en ninguno de nuestros pacientes y las recomendaciones siguen siendo las que son ahora. Vale, supongo que Elena va a comentar, ¿y si le sumamos problemas pulmonares? Claro, la verdad es que hasta ahora el hecho de tener un problema pulmonar en los estudios de la población general, porque no solo los inmunodeficientes tienen bronquiectasias, muchísimas otras enfermedades van acompañadas de patología pulmonar. Y cuando analizamos los factores de riesgo en el adulto para tener complicaciones en el COVID, no figura la complicación pulmonar como tal. Está la diabetes, está la obesidad, está la edad y no está como tal. Evidentemente, probablemente es mucho mejor si no tienes una enfermedad pulmonar de base, pero realmente no figura específicamente como un factor de riesgo que empeore la situación como lo hace pues, la diabetes tipo 1, sobre todo la obesidad y el ser mayor de 65 años. Vale, pues gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien se anima? Bueno, te dan las gracias, te dicen que muy bien explicado todo. Sí, me voy contenta con tanto. No, me alegro de que os sea útil. Sara tiene la presentación, tenéis los links y me preguntan por las vacunas, ¿no? Sí, te Hoy preguntan mismo, claro, con las noticias de estas semanas empezáis a preguntar por las vacunas, cosa absolutamente lógica. La verdad es que no tenemos ni idea de qué vacuna vamos a tener. Tener en cuenta, seguro que lo habréis oído, ¿no? Que hay, me parece, 10 vacunas en fase 3, todas con mecanismos muy diferentes. Por ejemplo, 2 de ellas son vacunas con virus vivos. Estas ya sabemos que nosotros no las podremos usar, por ejemplo. Y el resto usan mecanismos diferentes. Tendremos que ver cuál se aprueba primero, cómo funciona y si se adapta a nuestros pacientes. Claro, los pacientes inmunodeficientes están ahora mismo tipificados como una población de riesgo y entiendo que probablemente estaría dentro de las primeras pacientes a vacunar, pero realmente no se ha establecido, hasta donde yo sé, todavía los criterios de vacunación, pero lo más importante es saber qué vacuna nos va a llegar para saber si va a ser segura para nuestros pacientes. O sea que vamos poco a poco, ¿no? Como todo en esta... Exacto. Nos ha venido y ya iremos viendo y ya nos sigues informando de las novedades. Nosotros, sobre todo, los estudios que estamos llevando a cabo, enseguida que tengamos ya el estudio acabado, pues os daremos todos los resultados que tengamos. Tener en cuenta que esto empezó en noviembre, ¿no? En diciembre del año pasado, son muy pocos meses, vamos todos trabajando muchísimo, recolectando la información todo lo rápido que podemos, precisamente porque nos interesa también a nosotros daros respuestas. O sea, que enseguida que tengamos cosas, pues las haremos saber. Y si cal a Sara, pues haremos una sesión con Acadip igual. De acuerdo. Pues muchas gracias, Ángela. Gracias a vosotros. Gracias por tu tiempo, por el tiempo de Laura también, que una pena que no haya estado. Pero... Le ha sabido muy mal, os lo digo de verdad, no poder estar hoy, pero hemos pensado que no tocaba. Pero bueno, muchas gracias a vosotros por invitarnos y por tenernos en cuenta. De acuerdo. Pues un abrazo y gracias otra vez. Igualmente, un abrazo a todos. Adiós.